Chicos, a su clase virtual de física. En este caso veamos el tema de estática. ¿Qué viene a ser la estática? La estática es la parte de la física que se encarga del estudio de los cuerpos o sistemas en equilibrio. Para ello vamos a definir una magnitud vectorial muy importante que es la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que mide el grado de interacción entre dos cuerpos, o sea, es decir, cómo estos cuerpos pueden interaccionar. Y todo ello obedece a las leyes de la mecánica conocidas como leyes de Newton, que son tres: primera, segunda y tercera ley de Newton. En este caso la fuerza se está representando con un vector cuya unidad viene a ser el Newton y se simboliza con la letra N mayúscula. Vamos a ver nosotros los casos típicos de las fuerzas o los tipos de fuerza. Fuerza de gravedad, también conocido como el peso. También se le llama así de esa manera. Profe, ¿qué cosa es la fuerza de gravedad o peso? Es aquella fuerza que obliga a que un cuerpo permanezca en un planeta, ya que es la fuerza externa de origen gravitacional. Es por ello que tiene la misma dirección que la aceleración de la gravedad. O sea, quiere decir que sus direcciones son paralelas. Es más, también es directamente proporcional a ella. O sea que el peso va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que para el efecto nosotros consideramos G igual a 10 metros por segundo cuadrado, que por lo general es 9,8. Muy bien, reacción normal es aquella fuerza de reacción o aquella fuerza de resistencia que va a ocurrir cuando un cuerpo está sometido o pegado a una superficie. En este caso, la superficie sostiene este cuerpo y le aplica una fuerza llamada reacción normal, que está apuntando hacia el cuerpo. El cuerpo está en un plano inclinado, entonces la fuerza de reacción normal también está apuntando hacia él. La fuerza de reacción normal siempre forma un ángulo de 90 grados con el plano, si es horizontal, si es inclinado, si es vertical, etcétera, etcétera. La forma fácil de poder dibujar a la fuerza de reacción normal es hacer una cruz con la superficie y la fuerza de reacción normal apuntaría hacia el cuerpo. Lo mismo ocurre acá, la superficie y con mi reglita hacemos una cruz y la reacción normal apunta perpendicularmente hacia el cuerpo. Muy bien, ahora veamos la fuerza de tensión. En este caso es una fuerza que existe en aquellos cuerpos que están sometidos bajo esfuerzos de estiramiento o tracción. Para poder dibujar la tensión lo que tienes que hacer es un corte imaginario, ya que la tensión es la misma en toda la cuerda siempre. Entonces acá nosotros lo que hacemos es dibujar lo que es la fuerza de tensión y es muy sencillo ello. Ahora vemos lo que es la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio nos dice que para que exista equilibrio de traslación en un cuerpo, la sumatoria de fuerzas o fuerza resultante tiene que ser igual a cero. Y para ello, gráficamente, las fuerzas van a formar un polígono. Si las fuerzas fuesen 3, entonces el polígono dibujado es un triángulo. Entonces, así es, aplicando ese método, también conocido como el triángulo de fuerzas. Bueno, nosotros vamos a utilizar este triangulito para formar triángulos notables, triángulos que se puedan conocer. Y ahora, ¿cuál es la técnica de hacerlo? Simplemente dibujando la puntita de la flecha con la colita de la otra flecha. Cada puntita con colita, en forma consecutiva formando un triángulo, triángulo de fuerzas. Muy bien, veamos el ejercicio número 1 en el cual nos dice: determine la masa del bloque si F vale 150 newton. O sea, esta fuerza que sostiene el bloque vale 150 newton y nos están pidiendo calcular la masa. Para poder calcular la masa primero tendríamos que saber cuánto vale el peso y a partir de la ecuación básica podemos hallar el valor de la masa. Entonces lo que hacemos nosotros es dibujar el diagrama de cuerpo libre del objeto, o sea, es decir, el cuerpo con todas las fuerzas que actúan en él. Muy bien, entonces dibujamos al cuerpo solo con todas las fuerzas que actúan en él. Tenemos acá la fuerza F, nos faltaría dibujar la fuerza de gravedad o también llamado peso, que es una fuerza apuntando hacia abajo. Recuerda que este peso es masa por aceleración de la gravedad, ¿correcto?
Y luego, desde luego, tendríamos por acá la tensión en la cuerda. Muy bien, profe. La tensión en la cuerdita. Correcto. La tensión en la cuerda se dibuja en toda la dirección de la cuerda. Es decir, entonces, que dicha tensión formaría 37 grados con la vertical, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, eso podríamos observar. Y ahora nuestro siguiente paso sería formar un triangulito con esas tres fuerzas. Profe, ¿cómo formamos el triangulito? Muy bien, ahí está la pregunta. Primero vamos a ubicar la fuerza F, que es la fuerza en forma horizontal. Luego, en la colita de F le vamos a poner la puntita del peso. Claro, entonces ubicaremos por acá a la puntita de dicho peso. Muy bien, ahí está, este es el peso, correcto. Y por último, la que va a cerrar la figura sería la tensión. Muy bien, a ver entonces, dibujaremos a la tensión. Ahí está. Ahora, pero acá hay un pequeño detalle. La tensión formaba 37 grados con la vertical, o sea que esto es 37 grados. Ahora, como el peso apunta hacia abajo y esta fuerza es horizontal, entonces formará un ángulo de 90 grados y esto sería 53 grados. Correctísimo. Este es un triángulo notable, por si acaso. ¿Cuál es ese triángulo notable, profe? Ah, ya, es el triángulo de 3, 4 y 5. O sea, a 37 se lo pone 3K, a 53 se lo pone 4K y la hipotenusa sería 5K. ¿De acuerdo? Esos son los valores entonces de los catetos del triángulo rectángulo y la hipotenusa. Muy bien, pero según datos del problema, F vale 150, o sea, quiere decir que 3K es igual a 150. Vas a dividir, K entonces valdría 50 newton. Muy bien, entonces como K vale 50 newton, eso quiere decir que el peso valdría 4 por 50, claro que sí. O sea que el peso valdría 200 newton. Muy bien, pero como el peso es mg, ¿no? Masa por aceleración de la gravedad, sería masa por la gravedad que vale 10. Y eso es igual a 200. Se te van las bolitas, entonces diremos que masa vale 20 kilogramos. Claro que sí. Esa es la respuesta de nuestro ejercicio. La clave, la C de cerdito. Muy bien. Muy bien, veamos ahora el ejercicio número 2 en el cual nos dice la barra homogénea pesa 120 newton. Determina el módulo de la reacción en A, la pared es lisa. Muy bien, nos están pidiendo calcular la reacción en este punto A. ¿Cuánto vale? ¿De acuerdo? Entonces nosotros diremos, en este punto A nosotros vamos a calcular la reacción, pero para ello necesitamos saber qué fuerzas están actuando sobre él. Como la pared es lisa, entonces quiere decir que acá solamente existiría lo que es una reacción normal. Por acá tenemos el peso y bueno, acá tenemos el caso de la reacción en A, que no sabemos más o menos cómo se da. Entonces nosotros realizaremos un diagrama de cuerpo libre. Ya, entonces para ello dibujamos al cuerpo solo, sin necesidad de lo que está alrededor. Vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre él. El peso, como la barra es homogénea, el peso más o menos se ubica en el punto medio aproximadamente. Muy bien, acá entonces estamos dibujando lo que es el peso. Profe, ¿cuánto vale ese peso? Ah, ya, ese peso vale 120 newtons según el dato del problema. Luego nos faltaría calcular o colocar acá la fuerza de reacción normal. Muy bien, como ya sabemos nosotros tiene que ser perpendicular, ojo, perpendicular a la superficie, dicha reacción normal. O sea que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Y ahora nos faltaría en este punto A, ¿cómo sería la reacción? Entonces, para poder dibujar la reacción en el punto A, que no va a ser perpendicular obviamente porque no nos están especificando que el piso sea liso, lo que tenemos que hacer nosotros es unir las proyecciones de esta reacción con este peso y esta fuerza tiene que ir en esa misma dirección, ya que las tres fuerzas tienen que ser concurrentes en la estática.
Ya, entonces como ya hemos dibujado las proyecciones, mejor dicho, las prolongaciones de estas fuerzas, en este mismo punto debe llegar la prolongación de la reacción en A. O sea, es decir, la reacción en el punto A tendría esta dirección, la misma dirección de esa prolongación. Esta sería entonces la reacción en el punto A. De acuerdo. Muy bien, esas tres fuerzas deberían formar un triángulo de acuerdo a nuestro triángulo de fuerzas. Pero acá es donde va la magia. Profe, ¿cuál magia? Mira, observa lo siguiente. Como esto vale 4 metros según el gráfico, o sea, esto valdría 4. Muy bien. Como este es punto medio por el peso, entonces quiere decir que el piso que medía 6 metros también se divide en dos partes iguales. O sea que esto vale 3 y esto vale 3. Entonces, si esto vale 3, esto también valdría 4 porque esto vale 4. Entonces estamos hablando de un triángulo rectángulo de 3, 4 y 5, obviamente. Es un triángulo notable, o sea, quiere decir que este ángulo es de 37 grados. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Qué dices tú? Por supuesto. Muy bien, entonces lo que nos queda es formar nuestro triángulo de fuerzas. Primero dibujamos la fuerza horizontal, que es la reacción normal. Muy bien, por acá la dibujamos. Reacción normal. Luego, en la colita de la reacción normal vamos a colocarle el peso. El peso es de 120 newtons según dato del problema. Muy bien, entonces acá estamos ubicando al peso. 120 newtons. Perfecto. Y la que cierra toditito es la reacción en el punto A, que es lo que te están pidiendo calcular. Muy bien. Entonces, profe, la reacción en el punto A sería mi incógnita. Ahora sí, lo que nos falta es completar los ángulos. Recuerda que la reacción en A formaba 37 con la vertical, o sea que eso es 37. Esto es 90 y esto es 53. Claro que sí. Triángulo notable, 3K, 4K y 5K. Muy bien. Vemos que 4K es igual a 120. Entonces, ¿eso qué quiere decir, profe? Eso quiere decir que K vale 30 newton. Si K vale 30, la reacción en A valdría 5 por 30. Profe, ¿cuánto es 5 por 30? Muy difícil. No te preocupes, campeón, te lo voy a explicar al toque nada más. 5 por 30 es 150 newton. Esa es la respuesta. La clave, la C de cerdito. Muy bien, perfecto. Muy bien, nos dice calcula el módulo de la reacción en 1 sobre la esfera si esta pesa 100 newton. Considere superficies lisas. Bueno, en este caso, esta sería la superficie 1 y esta sería la superficie 2. Y nos están pidiendo calcular entonces la reacción sobre esta superficie 1. Para ello vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de dicho objeto. Muy bien, una vez diseñado el diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a hacer es dibujar las fuerzas que actúan en él. En este caso tenemos acá nosotros la reacción normal dibujada en forma perpendicular a la superficie. Esta sería la reacción normal R1 porque es de la superficie 1. ¿De acuerdo? Recuerda que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Bueno, si nosotros trazamos una línea vertical para poder determinar en todo caso el ángulo que forma con la vertical, bueno, esto es 37, 90, 53, esto sería 37. O sea, forma el mismo ángulo que el plano inclinado. Eso es algo consistente que siempre va a ocurrir. Luego acá ubicaremos a la reacción normal, pero en este caso en el punto 2. Muy bien, de la misma forma, reacción R2 y trazamos en este caso la línea también vertical. Con esa línea vertical nosotros vamos a poder hallar el ángulo. Igual, de la misma manera se va a cumplir 53, 90, 37, esto sería 53, igual, ¿no? Lo mismo que el ángulo que el plano inclinado. Se cumple eso. Es muy sencillo y muy fácil, por si acaso. Luego tenemos por acá al peso de la esfera. El peso de la esfera, según lo que estamos observando, valdría 100 newton como dato del problema. Profe, ¿cómo sabe? Acá te lo damos, 100 newtons.
Correcto, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es formar nuestro triángulo entre ellos. Entonces decimos, trazamos por acá la fuerza de 100 newton, o sea, el peso, correcto. Luego, en la colita de ese peso irá la puntita de R1, que es lo que te están pidiendo, dicho sea de paso. Debo recordar esa parte, ¿ya? Claro. Entonces, esto sería R1. Luego, en la colita de R1 iría la puntita de R2. Entonces, por acá más o menos ubicaremos la puntita de R2. Correcto. Profe, nos falta ángulos, claro, desde luego. R1 con la vertical forma 37, o sea que esto es 37 grados. R2 con la vertical forma 53, o sea que esto es 53 grados. Entonces esto sería 90 grados. Triángulo notable. ¿Es notable o no es notable? Claro, a 53 se lo pone 4K, a 37 se lo pone 3K. Muy bien. Y la hipotenusa sería 5K. Según dato del problema, 5K es igual al peso, o sea 5K vale 100. Entonces, ¿cuánto vale K, profe? K vale 20. Muy bien. Entonces, como ya sabemos cuánto vale K, podemos calcular lo que nos piden R1, que sería 4 por 20. Entonces, R1 sería 4 por 20. Profe, ¿cuánto es 4 por 20? Muy difícil esa pregunta. Ya sería 80. 80 newton. Esa es la respuesta. La clave, la C de cerdito. Muy bien.